Hola hermana Ilka, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Hola hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos, hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios. Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermana Ilka, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque al estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra. Claro que sí, mi hermana Ilka y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puedes decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com. En el día de hoy tendremos la lección número 6 de la serie Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios, el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Señor nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar las Sagradas Escrituras una vez más. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Padre, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque hoy continuamos esta serie de estudios basadas en los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis, capítulo 14. Específicamente estamos analizando el mensaje del primer ángel. En clases anteriores hemos dicho que los mensajes de los tres ángeles son los tres últimos mensajes que Dios envía a la humanidad antes de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad a buscar a los redimidos. El primero de estos tres mensajes que aparece en Apocalipsis 14 y el versículo 6, donde la misma profecía enseña que estos mensajes deben ser predicados urgentemente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La profecía dice que los mensajeros de Dios, representados por el símbolo de un ángel, deben predicar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Vamos a repasarlo. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, y ahí vemos el versículo número 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya hemos estudiado y analizado este primer versículo del mensaje del primer ángel y vimos que la misma Biblia explica que el mensaje del evangelio eterno dice que la salvación solo es posible por medio de Cristo Jesús, quien es el Hijo del Dios viviente,
y quien sin tener pecados murió en la cruz del Calvario para pagar tus pecados, los míos y los de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta los que nazcan antes de la segunda venida de Cristo, cuando Jesús venga a buscar a los que hayan aceptado esa salvación y se hayan preparado para ese momento. Debido a que la mayoría de las personas del mundo creen y enseñan que hay otras vías o que hay otras maneras de salvación, debemos enseñarles que solo Jesucristo es el camino a la vida eterna, para que así ellos tengan la oportunidad de conocer la verdad, para luego poder decidir si la aceptan o no. Veamos eso en otro de los muchos versículos que nos enseñan esa verdad. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, y ahí vamos a leer el versículo 11 y el 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Insistir en repetir esta enseñanza del Evangelio del Reino a la humanidad antes de la segunda venida de Cristo demuestra la misericordia de Dios a los que hasta ahora no han querido o no han podido escuchar este mensaje de la verdad en cuanto a la salvación. Por eso, la predicación de este mensaje al mundo entero es una señal que indica que el fin ocurrirá en cualquier momento, independientemente de que este mensaje sea escuchado con atención o sea aceptado o no por todos los moradores de la tierra. Vamos a repasar esa advertencia, está en el libro de Mateo capítulo 24 y allí leemos el versículo número 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nota que Mateo 24:14 solo dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Allí no dice que todo el mundo tiene que escuchar con agrado y con atención este mensaje, aceptarlo y buscar de Dios para que después venga el fin. Jehová Dios solo da la oportunidad a la humanidad de poder escuchar el Evangelio eterno. Si tú lo escuchas y lo aceptas o no, eso es asunto tuyo. No es asunto de Dios. Tú decides qué haces con lo que la palabra de Dios te enseña. Así que no estemos tan tranquilos, confiados en que como la mayoría de las personas no se interesan por Dios, la venida de Cristo demora. Tampoco pienses que todavía no se ha predicado el Evangelio de la salvación en todo el mundo. Si te das cuenta, lo que estamos enseñando nosotros en este programa llega a todo el mundo, ya que por medio del Internet, en este momento nos pueden escuchar todos los que les interesa su salvación alrededor del mundo. Nadie que tenga computadora, una tableta o un teléfono celular con Internet tiene excusa de que la misericordia de Dios no le ha llegado. Simplemente no la ha recibido. Asegúrate que no tienes nada que ver en la perdición de tus familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo que no han recibido la salvación que nos ofrece gratuitamente nuestro Redentor Cristo Jesús. Llámalos y hazles saber sobre este programa para que ellos también aprendan sobre el Evangelio eterno antes que sea demasiado tarde. Volviendo a Apocalipsis 14, vimos que el versículo 7, que es el otro de los dos versículos que contienen el mensaje del primer ángel, contiene dos declaraciones que dijo el ángel o el mensajero de Dios a gran voz, para que sea escuchado por los habitantes de toda la tierra, en donde nos llama a la acción en nuestra relación con Dios, después de haber escuchado, aceptado y puesto en práctica el mensaje del Evangelio eterno. El mensajero nos invita a que reaccionemos y temamos a Dios, el juez, y le demos gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y además dijo que adoremos al Creador del cielo y la tierra, el mar y toda la fuente de las aguas. Vamos a leerlo para recordarlo. Está allí en Apocalipsis 14 y el versículo número 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de sus juicios ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo,
y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En la clase anterior estuvimos profundizando un poco más en esta orden de temer a Dios y darle gloria. Vimos que aunque no se menciona directamente, Apocalipsis 14 y el versículo 7 nos presenta a Dios como un juez y nos anuncia que la hora de su juicio ha llegado. Por lo tanto, se nos llama a temer a Dios y darle gloria. Quizás muchos piensan que con decir gloria a Dios ya están glorificando a Dios. Pero en el libro de Eclesiastés, Dios, a través del sabio Salomón, nos explica que no solo tenemos que decir gloria a Dios, sino que tenemos que demostrarlo con la obediencia a sus mandamientos. Vamos a repasarlo, vamos allí a Eclesiastés capítulo número 12 y ahí leemos el versículo 13 y el 14. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si observamos bien lo que dice Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, y lo comparamos con lo que dice el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 y el versículo 7, veremos que ambas citas expresan el mismo mensaje: el llamado de parte de Dios a que le temamos en obediencia a sus mandamientos, porque tendremos que enfrentar el juicio. Así que si a ti te habían enseñado que no tienes que guardar los mandamientos de Dios, pues no pases por alto lo que dice el Señor Dios Todopoderoso en Eclesiastés 12, versículos 12 y 13. Nadie que realmente tema a Dios se atreve a desobedecerlo. Así que te toca decidir en este momento si obedeces al que te va a hacer el juicio final o si crees a las doctrinas de los hombres que no están respaldadas por la Biblia. Recuerda que ninguna iglesia, ningún ser humano te puede salvar. Solo Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así que es a Dios a quien tenemos que obedecer. Eso es lo que dice el libro de Hechos capítulo 5 y el versículo 29. Vamos a leerlo. Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios es clara y dice que no podemos pretender temer a Dios y darle gloria sin obedecerle guardando sus mandamientos. Así que vamos a dejar este resumen por aquí y vamos a estudiar y analizar la segunda acción que deben hacer los que acepten el Evangelio eterno y entrar en acción expresando su respeto o su temor a Dios, glorificándolo guardando sus mandamientos. El ángel dice que debemos temer a Dios y darle gloria por ser el juez del universo, pero también dice que debemos adorar a Dios el Creador, porque Él hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a repasarlo, vamos a Apocalipsis 14 y leemos el versículo número 7. Prestemos atención aquí. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de sus juicios ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo primero que tenemos que visualizar en este versículo es que debemos adorar a Dios porque Él es el creador del cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Quizás algunos están diciendo: bueno, yo no tengo problemas con eso porque yo creo que Dios es el creador y yo lo adoro. Recuerden que no solo debemos hacer lo que Dios dice, sino que debemos hacerlo como Dios dice. Así que vamos a ver lo que dice Dios en su palabra en cuanto a lo que es adoración. Adoración viene del griego proskunonta, que significa postrarse, significa inclinarse delante de, inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y sumisión. Esos son los significados de proskunonta. En Apocalipsis aparece 24 veces y tiene una connotación de homenaje u obediencia. Para comenzar a recopilar las enseñanzas bíblicas sobre lo que Dios dice que es adoración,
encontramos que la adoración a Dios se debe hacer en espíritu y en verdad, no con fundamentos terrenales ni carnales, ni con sentido de falsedad automatizada. Vamos a ver eso, vamos al libro de Juan, capítulo 4, y allí leemos el versículo 23, Juan 4, 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La palabra dice que Jehová Dios no solo espera que seamos adoradores, sino que seamos verdaderos adoradores, y a ese nivel es al que nos llevan las enseñanzas del Evangelio eterno o el plan de salvación. Si la Biblia especifica que hay verdaderos adoradores es porque existen falsos adoradores, así que nos conviene saber qué clase de adoradores somos cada uno de nosotros, y eso solo lo podemos averiguar comparando nuestros principios y formas de adoración con los que especifica el Señor en su palabra. Hermano Franklin, no es que estemos juzgando, pero en este aspecto de la adoración a Dios, a simple vista podemos ver una inmensa diversidad de formas diferentes con las que las personas pretenden y suponen que están adorando a Dios. Sin embargo, para comenzar, vemos que la Biblia dice que Dios tiene la forma en la que Él acepta que se le adore, que es en espíritu y en verdad. De no hacerlo así, el Señor lo considera una falsa adoración, y de paso la persona queda como un falso adorador. Justamente es así, mi hermana Ilka. El problema se agrava porque la mayoría de las personas no estudian la Biblia y por lo contrario están más pendientes y fieles a las tradiciones que practican la mayoría de las personas, o hacen lo que a ellos personalmente les parece que deben hacer para adorar a Dios. Por eso es que parte del mensaje del primer ángel es enseñar al mundo lo que Dios llama adoración, porque en eso también tenemos que corregirnos antes que sea demasiado tarde. De hecho, la mayoría de las personas no adora a Dios porque han aprendido y realmente creen y sienten que el centro del universo y el conocimiento es el hombre. Y en algunas religiones creen que es la naturaleza. Por eso adoran a la naturaleza como si fuera un ser superior. Ese terrible error, producto de la ignorancia de la voluntad de Dios, va en aumento aún entre los cristianos, quienes inconscientemente están copiando al resto del mundo. Por eso esperan que Dios es el que tiene la obligación de complacer al hombre y no el hombre a Dios. Y solo buscan a Dios en momentos de necesidad. Y si lo adoran de la manera que cada uno cree que debe hacerlo. El mensaje del primer ángel nos invita a reconocer a Dios como el eje y el originador de todo lo que existe. Eso es lo que afirma Génesis capítulo 1 y el versículo 1. Vamos a leerlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo si aceptamos al Dios de la Biblia como el creador del universo, estaremos conscientes que ni el hombre ni la naturaleza deben de autoproclamarse el centro del universo, ni mucho menos autoadorarse o dejarse adorar, o ser instrumento de adoración. Veamos cómo el libro de Isaías nos enseña sobre esto. Busquemos Isaías 40, Isaías capítulo 40, y leamos los versículos 18 al 26. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le tiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana.
como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues? ¿Me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos, y todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Allí mismo en Isaías, pero en el capítulo 45 y el versículo número 18, Jehová recalca enfáticamente que Él es el Dios creador. Así que vamos a leerlo, Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. Por heredar tradiciones llenas de ignorancias de la palabra de Dios, millones de personas han muerto ignorando estas declaraciones del Creador, y otros millones de personas actualmente continúan esas tradiciones que mezclan parte de la verdad con el error de la mentira. Es por eso que el Creador nos envía este mensaje del primer ángel, en el que nos invita a adorar al Creador, no a la creación. Adorar al Creador implica que debemos hacer su voluntad. Por lo tanto, no adorar al Creador involucra la desobediencia a su voluntad, lo que significa que haremos lo contrario, lo cual nos perjudica a nosotros mismos, no a Dios, y somos nosotros los que sufrimos las consecuencias. Veamos cómo lo declara el libro de Romanos, capítulo 1, Romanos 1, y vamos a leer los versículos del 20 al 27. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como podemos darnos cuenta, el no aceptar y adorar a Jehová Dios como el Creador nos deja a la deriva, sin un guía que nos marque el camino por el que debemos caminar para librarnos de estar probando hacer lo incorrecto, lo cual nos traerá consecuencia que nuestro Dios, Padre Creador, nos quiere evitar. Prueba de que Dios no es un cuento, no es un invento y no es una mentira, es que comparando lo que dice la cita del libro de Romanos que acabamos de leer, que fue escrita hace unos 2000 años, que nos explica que la situación actual que está viviendo la humanidad es uno de los resultados de no aceptar y no obedecer a Dios. Pero ojo que lo que está ocurriendo hoy día no es lo único que dice la Biblia que ocurriría como consecuencia de la desobediencia del hombre a Dios nuestro Creador. No te olvides de eso. Hermano Franklin,
¿A qué se debe que, a pesar de que fácilmente se está comprobando que lo que la palabra de Dios ha estado anunciando desde hace más de 2000 años no es un fraude, que más bien son realidades que han golpeado principalmente a los que no creen? Las personas continúan en su actitud de desconocer a Dios. Como vimos en Isaías 40 y en Romanos capítulo 1, la mayoría de los supuestamente más sabios, los intelectuales o los estudiosos, son los instrumentos que ha utilizado el enemigo de Dios para continuar la tarea que empezó en el Edén, la de hacer que la humanidad desconozca al Creador como su Dios y no lo obedezca, sino que lo obedezca a Él tal como lo hizo Eva. Luego estos convencerán a otros de desobedecer a Dios, igual como Eva convenció a Adán. Y por allí continúa la cadena que solo será detenida por las personas que reaccionan y deciden reconocer a Jehová Dios como su creador, a quien deben adorar en obediencia, puesto que desobedecer a Dios significa obedecer a Satanás. Esa ha sido la estrategia de Satanás desde su rebelión en el cielo, la de procurar que Jehová sea desconocido como el Dios creador, porque de esa manera no se le rendirá adoración, la cual él reclama que se le rinda a él como si él fuera Dios. Vamos a repasar esas enseñanzas que ya estudiamos en el curso bíblico básico, para que los que no nos escucharon cuando desarrollamos ese curso puedan conocer estas enseñanzas. Busquemos Ezequiel capítulo 28, Ezequiel 28, y ahí vamos a leer los versículos 13 al 17, donde, hablando del malvado rey de Tiro, Dios aprovecha y nos habla de cómo querubín grande, el jefe de los ángeles, se convirtió en Satanás. Vamos a poner atención aquí, Ezequiel 28, versículo 13 al 17. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras preciosas, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Aquí vimos que Dios creó a ese querubín grande perfecto, pero se enalteció su corazón y él pecó y se convirtió en Satanás. Pero no nos dice en qué consistió lo que enalteció su corazón. Pero eso nos lo dice el libro de Isaías, así que vamos allá, vamos al libro de Isaías, capítulo 14, y leamos con mucha atención lo que dicen los versículos 12 al 15. Isaías 14, versículos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Si pusimos atención, nos pudimos dar cuenta que lo que enalteció el corazón de querubín grande, llamado lucero aquí en el pasaje de Isaías, fue su deseo de ocupar el trono de Dios y ser adorado como si fuera un Dios. Y desde entonces él ha procurado que las criaturas que Dios creó lo adoren a él en lugar de que adoren al Creador.
El libro de Apocalipsis dice que Satanás intentó darle un golpe de estado a Dios allí mismo en el cielo y logró convencer a algunos ángeles para que lo adoraran a él en lugar de obedecer al que los había creado. Por eso, tal como dice Ezequiel 28:17 y también lo repite Isaías 14, versículos 12 y el 15, Satanás fue echado del cielo y esos ángeles fueron echados con él. Pero también podemos ver que dice que él está dispuesto a engañar al mundo entero. Así que ya estás advertido, no olvides eso. Vamos a leer lo que nos dice el Señor en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Allí mismo en Apocalipsis 12, usando los símbolos de una cola para representar a la mentira y a las estrellas del cielo para representar a los ángeles, la Biblia especifica que ya Satanás había engañado a la tercera parte de los ángeles del cielo. Esos fueron los que fueron echados con él a la tierra. Vamos a leerlo, Apocalipsis 12, pero ahora el versículo número 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, y a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. A pesar de haber sido echado del cielo, Satanás no renunció a su pretensión de ser adorado y con mentiras logró que Adán y Eva lo adoraran, obedeciéndolo a él y desobedeciendo a Dios. Aquí queda demostrado que la adoración se mide por el grado de obediencia. Es más, la ambición de Satanás por ser adorado, no solo por el hombre y sus ángeles, va más allá y aún pretende que Dios mismo le adore a él. Eso fue lo que intentó cuando tentó al Señor Jesucristo, el Dios Hijo, en el desierto. Vamos a leer eso, está en el libro de Lucas, capítulo 4, Lucas 4, y ahí vamos a leer los versículos 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Esto demuestra que Satanás no respeta a nadie. Y lo que hizo con los ángeles en el cielo, lo que hizo con Adán y Eva en el Edén, y lo que ha hecho con la humanidad desde el Edén, lo ha continuado haciendo hasta hoy. Tú y yo no estamos excluidos. Solo Cristo Jesús no fue engañado y por eso no le obedeció. Este encuentro con Jesús, con Satanás en el desierto, nos enseña cuál es la única manera en que tú y yo no seamos engañados. Vamos a verlo en la experiencia de Jesús. Leamos el versículo que sigue allí mismo en Lucas capítulo 4, pero ahora el versículo 8 y vamos a ver cómo se defendió Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjate bien que la respuesta de Jesús a la tentación de Satanás le deja claro que adorar a Dios implica servirle, es decir, obedecerle. Pretender que estamos adorando a Dios y no le estamos sirviendo o no le estamos obedeciendo es un engaño que viene del diablo, así que no creas eso. La única manera de no ser entrampados por Satanás es que conozcamos y estemos convencidos y dispuestos firmemente a adorar a Dios por medio de nuestra obediencia a la voluntad expresada en las Sagradas Escrituras. Por lo que hemos leído en la palabra de Dios en este estudio, creo que hemos tenido lo suficiente para estar claros en que Satanás
está tratando de lograr que toda la humanidad lo siga adorando por medio de la obediencia. Por lo tanto, inventa cuantas mentiras y situaciones inimaginables para impedir que conozcamos la palabra de Dios y nos mantengamos en la ignorancia del conocimiento de la voluntad de Dios, porque de esa manera no podremos defendernos con un escrito está, como lo hizo el Señor Jesús. Por eso, parte de las enseñanzas del Evangelio eterno dice que el conocer la verdad nos hará libres. Vamos a ver eso, está en el libro de Juan, capítulo 8, Juan 8, y vamos a leer los versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí Jesús amplía más lo determinante de la obediencia a la palabra de Dios cuando le dice a los judíos que habían creído en él que si no permanecían en su palabra, no serían verdaderamente sus discípulos. Nunca olvidemos esa enseñanza. Veamos una cita más que nos ayuda a estar claros en cuanto a lo que nos exponemos cada vez que hacemos algo diferente a como Dios lo espera, puesto que en ese momento estamos obedeciendo a Satanás y desobedeciendo a Dios. Leamos lo que nos dice el libro de Romanos, el capítulo 6, Romanos 6 y el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que si no estás adorando a Dios por ser tu creador y el único digno de adoración y obediencia, ya estás adorando al diablo, manifestado en eso que ocupa el lugar de Dios en tu adoración, que pueden ser ídolos, pueden ser criaturas como los animales, a los que muchas personas los aman más que a otras personas e incluso más que a Dios. Algunos adoran a la naturaleza como si la naturaleza fuera la creadora. Hay quienes adoran su propia persona, admirándose a sí mismo con autosuficiencia por ser un brillante intelectual. Otros adoran y rinden pleitesía a la inteligencia y la sabiduría humana en conjunto, como los dueños del destino, etc. Detrás de todas esas figuras que ocupan el lugar de Dios en tu objeto de adoración está Satanás, porque ha logrado que tú no adores a Dios, tu creador. Vamos a ver una estrategia que el diablo ha utilizado, con la cual ha logrado eliminar la existencia de Dios en la mente de la mayoría de las personas que cursan estudios en cualquier centro educativo, desde el nivel primario hasta las universidades más prestigiosas del mundo entero. Y de esa manera se asegura que nadie va a perder su tiempo buscando o escuchando de Dios. Y aún los cristianos, sin darse cuenta, están siendo engañados por el diablo en ese aspecto, pero eso lo veremos en la próxima clase, porque por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. No te pierdas la próxima clase. Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y agradecida a Dios por habernos permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas del Apocalipsis. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Amén. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio de tu Santo Espíritu directamente en las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor. Suplicamos, Padre, que lo que hemos aprendido sobre la muestra visible de nuestra adoración hacia ti, por medio de la obediencia a tus mandamientos, nos ayude a despojarnos de los errores que hemos heredado en nuestra cultura. Así sea, Señor. Y que con tu ayuda podamos aprovechar el tiempo de gracia que nos queda para cumplir con este llamado de adorarte en espíritu y en verdad. Amén.
Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente, en nuestro corazón para Sí, siempre. Señor. Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre. Fío Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, asimismo suplicamos multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho más tiempo. Amén. Igualmente pedimos bendición para esta emisora que abre sus puertas, sus micrófonos, para que tu palabra sea estudiada. Sí, Señor. Perdona, Padre, todos nuestros pecados, límpianos, purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Sí, Padre. Lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de esta serie profética, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes sus amigos y hermanos en Cristo, Ilka y Franklin. Que Dios les bendiga.